Podcast VL. Hola a todos y todas, bienvenidos a este tercer espacio del podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para mí es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Raquel Huerta Sánchez. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Teológicas en la Universidad Bíblica Latinoamericana y hoy tenemos el honor de compartir con uno de nuestros profesores que se encuentra en este momento en Colombia, un profesor que me encanta su trabajo y hoy nos va a compartir parte de él, el profesor Juan Esteban Londoño. Entonces le damos la cordial bienvenida, profesor, ¿cómo se encuentra? Hola Raquel, muy bien, muchas gracias. Por aquí ya cayendo la noche en la ciudad de Medellín, un poquito encerrado, pero contento. Sí, profe, bienvenido a este espacio. Este es nuestro tercer episodio y estamos muy contentos porque hemos conocido el trabajo de varios profesores de la universidad y no hemos hablado todavía con ningún filósofo y entonces estoy muy emocionada de poder presentarnos el tema. El tema que traemos hoy está basado un poquito en un trabajo que usted hizo, que se está a punto de publicarse en la universidad, sobre el tema de la cruz y la poesía, y me parece una combinación muy interesante. Si gusta, nos cuenta un poquitito de usted y también de este trabajo. Claro, sí. Bueno, este trabajo es el resultado de mi tesis doctoral en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, y digamos que cuando lo presenté a la UL, estaba pues como en la fase previa. Lo que entregué fueron, digamos, los preliminares, aquello que será el resultado de la tesis, que pronto se va a publicar en Alemania, en alemán, pero también estoy pues como en negociación con una editorial para publicarlo en español. Entonces la tesis se llama La muerte de Jesús en tres poetas latinoamericanos, que son Hugo Mujica, de Argentina, Raúl Zurita, de Chile, y Pablo Montoya, de Colombia. Pero básicamente este trabajo es un trabajo previo, concentrado en 10 autores en los cuales me inmiscuí mientras se iba eligiendo las propuestas, y es de esas propuestas ya finalmente lo entrego como un producto de reflexión, más que un trabajo exegético. Digamos, son reflexiones poético-teológicas en diálogo con las mismas obras literarias. ¿Y por qué el tema de la cruz? Me llamó mucho la atención ese en particular, ¿verdad? El tema de la cruz. Cuando yo estaba en la UL, yo hice una maestría en ciencias bíblicas y la hice sobre el nacimiento de Jesús. Entonces ahora quería trabajar el tema de la muerte, que son como los dos hitos fundamentales. Ese texto del nacimiento de Jesús, de hecho, lo publicó la UL, se llama El nacimiento del liberador, y cuenta un poco esa historia en diálogo con las artes plásticas, un poquito la pintura de Frida Kahlo, un poco textos literarios también, como mención y una interpretación hermenéutica. Yo me acerco a la Biblia, pero desde una perspectiva de la hermenéutica filosófica, y ahora quería hacer un trabajo directamente concentrado en la muerte como un aspecto que surgió interesante. Yo recuerdo que cuando estaba defendiendo la tesis, la profesora Violeta Rocha me dice, bueno, pero es que el tema en América Latina del nacimiento no es tan importante, es mucho más importante el tema de la muerte. Eso me quedó como bailando en la cabeza y dije, sí, efectivamente. Cuando fui a Alemania, me di cuenta que en Alemania es muy importante el nacimiento, o sea, la celebración cristiana es la Navidad, es por excelencia. Mientras que en América Latina, para nosotros es mucho más importante la Semana Santa porque es la muerte. Somos culturas que han vivido la muerte muy de cerca, y los indígenas, por ejemplo, se identificaron con el Cristo crucificado, porque ellos también estaban crucificados. Entonces creo que fue un tema muy importante, y en la teología, por ejemplo, John Sobrino habla de los pueblos crucificados. El tema de la crucifixión es súper, súper importante como símbolo en las artes plásticas, en la pintura, en la fotografía, incluso en el cine, tiene una gran relevancia. Hay una película colombiana que se llama La Pasión de Gabriel, es la historia de un sacerdote por allá en esos pueblos del páramo perdidos en Colombia. De nuevo, el tema de la muerte, el tema de la cruz,
creo que va por ahí y creo que es como bastante relevante para América Latina. Leyendo un poquito este aportes que está buenísimo, me encantó. Usted habla mucho de la importancia de la literatura. Me gustaría que abordáramos la literatura desde tres esferas, tanto la parte filosófica de la literatura, que son sus especialidades, la Biblia como literatura, y ya que nos centráramos un poquitito más en el tema de la cruz y la poesía. ¿Qué le parece si usted nos cuenta cómo es este diálogo que hay entre la filosofía, la literatura, lo que usted ha podido vivir, ¿verdad?, desde su campo de filosofía? Bueno, precisamente es porque la literatura es una vivencia. Yo desde niño me acerqué a ella y empezó a hablarme muchísimo. Y cuando me interesé por la Biblia, lo que más me interesó fue cómo literatura tiene unos aspectos magníficos, como el libro de Job o Eclesiastés, que asombran. Cuando empecé a estudiar teología, siempre estaba como muy vinculado a la literatura. De hecho, la primera tesis que hice en un seminario en Colombia sobre C.S. Lewis, y era eso, de nuevo, cómo se vinculaban las creencias y la literatura, y siempre lo he pensado desde ahí. Cuando empecé a estudiar filosofía, las materias que más me llamaron la atención, había pues muchas áreas, pero las que más me interesaban era el vínculo con la literatura, hermenéutica de la literatura, en Hans-Georg Gadamer y también en Paul Ricoeur. Entonces, casi toda mi investigación se orientó por eso. La tesis que hice de grado en filosofía fue sobre la narrativa de Tomás Carrasquilla, desde la hermenéutica literaria de Paul Ricoeur, y ahí estaba vinculando los temas religiosos y políticos. Y luego, en la maestría en filosofía, hice la tesis sobre la poética de Hugo Mujica, el poeta argentino, que de nuevo retomé para mi tesis doctoral, que además él estudió teología y es sacerdote católico y fue monje trapense. Entonces tenía pues como todo ese diálogo danzando en mi cabeza y terminó virtiéndose en algo que yo quería hacer. Precisamente en la época de mi doctorado dije, bueno, le voy a dedicar 6 años a este tema, a un tema, y tiene que ser un tema que me apasione desde todas las esferas, ¿cierto? Y precisamente por eso lo abordé teniendo ese diálogo a 3 bandas siempre, filosofía, literatura y teología. Literatura como un modo yo de sentir el mundo, incluso de expresarlo, de escribirlo. Filosofía como una parte teórica que sustenta esa mirada literaria y que la investiga. Y teología, sobre todo por el interés en las creencias de las gentes y cómo la gente vincula a lo sagrado, incluso textos literarios. Qué interesante, porque también en este texto que tuve la oportunidad de leer, usted habla mucho de, en la introducción, de que la Biblia es literatura. Usted dice la Biblia y la literatura, y también la Biblia como la literatura. Y a mí me viene a la imagen, en muchas iglesias nos enseñan que la Biblia es inspirada y como si viniera de tapa a tapa, ¿verdad? De todo lo que viene ahí es tal cual pasó. Entonces, ¿por qué no hablar un poquitito de esta otra faceta de la Biblia, ¿verdad? Que en realidad literatura son muchos libros que fueron canonizados en algún momento, se pusieron juntitos en algún momento, y hay muchos géneros literarios y todo. Entonces, ¿por qué no aclarar un poquitito para todas las personas que nos están escuchando este tema de la Biblia como literatura? Lo primero que hay que decir es que no tenemos que separar inspiración de literatura. Hay muchas literaturas que se sienten inspiradas, no solo la Biblia, por ejemplo, la poética de Homero, de Hesíodo. Muchas literaturas son consideradas inspiradas por la experiencia de lo divino, el concepto de la inspiración también. Incluso muchos poetas se consideran inspirados. Por ejemplo, Hölderlin era un poeta que se sentía en diálogo con la inspiración. Y esa inspiración es esa capacidad, ese asombro de escuchar la vida y de encontrar una revelación que interprete el momento de la historia en el cual se está viviendo. Por otro lado, muchos especialistas, empezando por Alonso Schirkel, dicen, bueno, es que la Biblia es literatura porque está escrita en códigos literarios, y al estar escrita en códigos literarios tenemos que aprender esos códigos literarios
para saber cómo es. De ahí pues que, por ejemplo, él interprete los salmos como aquí hay un hemistiquio, aquí hay una inclusión, un montón de códigos literarios que le permiten a uno entender mejor. Yo siempre he dicho, o desde hace un tiempo que lo reflexioné, vengo pensando, que es mucho más fácil para una persona entrenada en literatura poder entender la Biblia que para una persona que jamás ha sido entrenada en literatura, porque entiende, digamos, dimensiones, estructuras, narrativas, tiempo, espacio, perspectiva del narrador, personajes literarios. Por ejemplo, Walter Brueggemann tiene un texto que se llama Teología del Antiguo Testamento, un juicio a Yahvé, y él enjuicia a Yahvé como personaje literario. Es decir, vamos a ver qué funciones cumple, qué rol tiene, si es un personaje plano, si es un personaje cambiante, y el personaje se hace fascinante porque a veces se enoja, es un Dios celoso, es un Dios amoroso. Es decir, hay muchas posturas. Entonces podríamos decir que la Biblia pues nos cuenta muchas cosas. Entonces, en ese caso, digamos, Paul Ricoeur también dice que hasta las estructuras de las leyes están dentro de un marco narrativo. O sea, nosotros encontramos leyes narrativas con personajes, con figuras, hasta el mismo Yahvé es un personaje literario, hay poemas, los poemas expresan emociones, la literatura se encarga o se preocupa por la belleza, también por mostrar lo feo. En ese caso, la Biblia, independientemente de la creencia que uno tenga sobre ella, está configurada en una estructura literaria y además de ser literatura, es una biblioteca. Es decir, no es un solo libro, sino una cantidad de libros que contienen otros libros y nos podríamos concentrar solo en un fragmento y encontrar allí una gran belleza. De ahí que sea una fuente para literatos. Por ejemplo, Thomas Mann hace una lectura maravillosa de José y sus hermanos en una novela en 4 tomos, que es muy bella. Paul Celan está siempre recreando los salmos en su poesía, y muchos otros autores pues, de los que trabajo aquí, y autoras, ven esos textos con mucha riqueza de la cual pueden beber. Entonces, la Biblia, aparte de literatura, también es fuente de inspiración para otros autores. Eso es lo que usted me está diciendo con esta última parte. Sí, exacto. Hablamos de la Biblia como literatura por sus estructuras y hablamos de la Biblia en la literatura, que es básicamente de lo que me encargo yo de investigar. Este trabajo que ahorita vamos a escuchar unos cuantos poemas, solo que hace es buscar poemas que hablen de distintas formas de la crucifixión de Jesús y trabajarlos, analizarlos. Sí, exacto. Más que un análisis, digamos así, estructural o algo así, me concentro mucho en una lectura hermenéutica, una lectura poético-teológica, y es un narrar también lo que acontece en mí cuando estoy leyendo los poemas. Mucho más pues que simplemente aquello que significa, es aquello que me atraviesa a mí como lector. Me parece algo que yo en realidad no había pensado, me parece súper interesante poder hacer esta fusión de literatura, poesía, filosofía, teología, ¿verdad? Y me parece muy rico las conclusiones a las que se llegan en este trabajo que usted nos presenta. ¿Qué le parece si escuchamos algún poema? A ver, ¿cuáles tenemos? Tenemos a Inri de Raúl Zurita. Si gusta, empezamos con ese. Ah, sí, ese es un gran poema. Ok, perfecto. Y en este momento yo le quiero agradecer profundamente al actor y cantante costarricense Luis Ángel Monge, porque él nos hizo el favor de grabar estos poemas para que sonaran hermosos para ustedes. Entonces vamos a escuchar el poema Inri de Saúl Sarita. Inri, Raúl Zurita. Cruces hechas de peces para los Cristo. El arco del cielo de Chile cae sobre las tumbas ensangrentadas de Cristo para los peces. He allí tu madre, he allí tu hijo. Sombras caen sobre el mar.
Extrañas carnadas de hombres caen sobre las cruces de peces en el mar. Viviana quiere acurrucar peces, quiere oír ese día claro, ese amor trunco, ese cielo fijo. Viviana es ahora Chile, acurruca peces bajo el hosana del cielo. Caen sorprendentes Cristos en poses extrañas sobre las cruces del mar. Sorprendentes carnadas llueven del cielo. Llueve un último rezo, una última pasión, un último día bajo las hosanas del cielo. Infinitos cielos caen en raras poses sobre el mar. Infinitos cielos caen, infinitos cielos de piernas rotas, de brazos contra el cuello, de cabezas torcidas contra las espaldas. Lloran para abajo cielos cayendo en poses rotas, en nubes de espaldas y cielos rotos. Caen, cantan, he allí tu madre, he allí tu hijo. Bueno, acabamos de escuchar este interesante poema. La primera vez que lo leí, primero me dejó la duda de dónde está la crucifixión, porque pero se habla de una persona en Chile y al puro final viene esta frase icónica, ¿verdad? De he allí tu madre, he allí tu hijo. ¿Cómo podríamos entonces empezar un poquito a abordar el poema? La crucifixión está en la primera línea. Cruces hechas de peces para los Cristo. Es decir, es una lectura histórica que hace Zurita, además un poeta muy reconocido, últimamente ha sido muy nombrado para otorgarle el premio Nobel. Es un hombre que fue víctima de uno de los barcos en los que se llevaron algunos jóvenes, los encerraron durante un tiempo, los torturaron, él estuvo ahí, salió de eso. Y luego dedicó su vida a escribir una poesía de crítica social, de denuncia, también de esperanza. Y Zurita ve precisamente en los peces que devoraban las carnes de la gente. Es bien sabido que durante la dictadura de Pinochet se llevaron a la gente de la resistencia, los tiraron desde helicópteros, ya picados en pedacitos. Los desaparecidos estaban picados en pedacitos y caían al mar. Y los peces los devoraban. Esas son las cruces y esas son las tumbas. Es decir, y Zurita hace un juego del lenguaje, dice los Cristo, es decir, el Cristo es en singular, pero el artículo es en plural, porque todos representan esa unidad, Cristo, esa unidad Chile, esa unidad la madre, que son las madres que buscan a sus hijos, y esos hijos que son todos los desaparecidos. En ese sentido hay una sensibilidad increíble. Y precisamente es la idea de personificar en una figura que para la mayoría de la gente es sagrada a todo ese montón de gente que no tiene nombres, que no quisieron darle nombre, incluso los llaman desaparecidos o sin nombres, como un eufemismo para hablar de los masacrados, de aquellos a los que les quitaron su nombre, y Zurita lo que hace es darles el nombre de Cristo, es decir, un nombre sagrado para los lectores. O sea, realzar esta invisibilización, más bien mostrar esta invisibilización que se está haciendo de estas personas. Para mí fue interesante, ya después, la primera vez que lo leí, me costó entenderlo, pero ya leer un poco más lo que el texto dice, veo que hay muchas similitudes entre lo que pasó Cristo, este sufrimiento, este olvido por parte de algunos, y lo que estas personas, ya con este contexto también que usted nos está dando, ¿verdad? Sienten. Entonces es una imagen de Cristo un poco diferente a la que nosotros vemos también como cristiano. Tal vez si nos referimos un poquitito a esa imagen, cómo este poema refleja esta imagen de Cristo que nosotros muchas veces también olvidamos de este Cristo sufriente. Sí, claro, sin duda. Depende mucho como de la orientación cristiana que uno tenga, porque dentro del catolicismo, en el cual pues crecimos, la mayoría de los latinoamericanos, incluso los que son protestantes, la mayoría son conversos, se enfatiza muchísimo eso. Hay lugares donde la palabra Cristo significa sufriente. César Vallejo tiene un poema donde habla de los Cristos del alma, y esos Cristos del alma son ya sufrientes, ya la condición, ser Cristo es sufrir.
En otros lugares, digamos, sobre todo los que piensan una teología gloria, como el calvinismo, los reformados, en cierto modo los luteranos sí tienen mucho más la idea de la cruz. Lutero decía que donde se encuentra Dios, se encuentra ahí crucificado. Y la tradición luterana, pasando por muchos hasta y protestante en general europea, llegando hasta Moltmann, vuelven a rescatar esa dimensión del crucificado. Pero hay otras posturas que lo obvian, digamos, ciertos grupos pentecostales, no todos, pero algunos han incluso olvidado esa imagen y se han concentrado en Cristo como el éxito y como el poder y como de la capacidad de adquirir dinero, cosas así. Pero la realidad latinoamericana, indígena y en todas estas obras que he trabajado, incluso en novelas, en Augusto Roa Bastos, por ejemplo, en muchos autores latinoamericanos, Rosario Castellanos también. El Cristo es efectivamente aquel que sufre y aquel que es masacrado, torturado injustamente. Entonces creo que hay mucha más fuerza en esa imagen del Cristo sufriente que en esa otra que me parece alejada realmente de lo que siente la cultura latinoamericana, especialmente la indígena y la afro. ¿Alguna acotación final para este poema o algo que debamos, tal vez cuando lo releemos o algo así, que debamos ponerle atención? Pues yo creo que un poema habla por sí solo y se sostiene por sí solo, y por eso digo, o sea, en mis lecturas de poesía nunca es como una lectura canónica, ¿cierto? Como tampoco es lo de la Biblia. Cuando uno lee algo le habla y tiempo después le habla otra cosa del mismo texto, pero me parece lindo eso, o sea, Zurita es un autor que se parece mucho a los profetas bíblicos en términos de que denuncia, él relee y reescribe a Isaías con mucha fuerza, habla del desierto, del florecer, de las cuencas, del nacimiento, incluso como los esqueletos van uniendo sus manos y entrelazándose, los esqueletos diamantes que fueron asesinados. Creo que es importante eso, rescatar como la dimensión del sufrimiento para acercarnos a la empatía. Es decir, no es simplemente el morbo del sufrimiento, sino más bien saber sentir. La poesía es saber sentir, que un poema ocurra en nosotros, que acontezca en nosotros, que nos parta la vida y que podamos caminar con él y así hacernos un poco más sensibles a cómo sufre la gente, vinculándola a lo que la mayoría de las personas tienen por sagrado, que es esta figura de Cristo, o incluso la figura de María, que es la madre buscando a su hijo y sufriendo por él. Bueno, entonces, recomendación sería leerlo, releerlo, permitir que hable y tiempo después volverlo a leer y permitir que nos vuelva a hablar. Claro, sí, es que así habita, un poema es como un testimonio que se sostiene por sí mismo, una escultura y uno siempre la está mirando y siempre la ve desde distintos ángulos. A veces habla más, a veces habla menos, pero con el paso del tiempo también, a veces ni siquiera tiene la intención de enseñar nada, pero por esa misma no intención de enseñar nada es que nos enseña mucho, porque si tuviera un objetivo, como decir objetivo 1, objetivo 2, ya estaríamos, se agota el objetivo y se agota el poema. Como el poema no tiene objetivo, entonces jamás se agota. Qué interesante esa perspectiva, ¿verdad? Debo admitir que aunque me encanta leer, no soy tan dada a los poemas, por eso me gusta como hablar mucho, porque tal vez muchos de nuestros oyentes lo sientan parecido. Entonces, buscar una estrategia para poder abordarlos me parece fabuloso. Vamos a hablar de otro poema, este es de Pablo Montoya. Cuando yo lo leí, lo primero que me llamó la atención es que no tiene esta estructura de poema que me enseñaron a mí en el colegio o cuando yo estudiaba, que era como frasecitas, sino este parece más como un relato. No sé si sería conveniente antes de escucharlo, primero que usted nos cuente un poquitito de la estructura del poema, porque lo vamos a escuchar, pero que no vamos a sentir esta parte como de frases, ¿verdad? Que de versos, como nos enseñaron. Y básicamente, bueno, es que en realidad, más que un poema, es un fragmento de una novela. Esa novela se llama Los Derrotados, es una novela sobre Francisco José de Caldas, un personaje histórico colombiano que fue un botánico, un investigador, estuvo cerca de Humboldt en la investigación botánica, finalmente no lo llevaron a esa investigación y terminó convirtiéndose en un revolucionario y mezcla un poco la historia con unos jóvenes que parten en Medellín en los años 70 y luego en los años 80
a vincularse con los procesos guerrilleros, por eso son como esos derrotados de estas revoluciones fallidas y revoluciones que terminaron también convertidas en absurdos. El asunto con Montoya es que él es un escritor de prosa poética, sus novelas son muy poéticas y él combina, digamos que es un modo bastante interesante también, porque él combina y está como en espacios liminales, es decir, rompe las fronteras. Entonces en sus novelas hay poesía, prosa poética, en sus novelas hay partes ensayísticas y partes narrativas. En ese caso, digamos, y en sus poemas también, otros poemas, todos son en prosa. Él no escribe poemas en verso, tiene un libro como Viajeros, que es poesía en prosa, tiene un libro sobre San Francisco de Asís y Giotto y la pintura de Giotto, también es poesía en prosa y tiene parte narrativa. Algunos críticos literarios dicen que él en realidad no escribe poesía, sino que escribe prosa. Hay una gran diferencia entre poesía en prosa y prosa poética o novela poética, pero yo hablo de él como un poeta en términos no tanto de poeta como aquel que escribe versos, sino poeta como constructor y creador literario, un creador de escritura bella y no en la forma, porque formas hay muchas, ¿cierto? En este caso sí, es una novela, la novela pues se la recomiendo, tiene este tono, no siempre, y además es un diálogo con la fotografía. La novela toma la fotografía de Jesús Abad Colorado, de un evento histórico que ocurrió en Colombia, como narra este fragmento. Es una masacre que cometió la guerrilla de las FARC, tirando un cilindro bomba en una iglesia en Bojayá, y a partir de la fotografía el narrador empieza a reconstruir la imagen y lo que queda de la fotografía es un Cristo despedazado que ustedes pueden encontrar en internet. Pueden buscar Cristo de Bojayá, Jesús Abad Colorado, y ahí encuentran la referencia. Perfecto, entonces con esta introducción vamos a escuchar nuevamente en la voz del actor y cantante costarricense Luis Ángel Monge, El Cristo de Bojayá, escrito por Pablo Montoya, o un fragmento de la novela Los Derrotados. El Cristo de Bojayá, Pablo Montoya, Bojayá, Chocó, mayo de 2002. Los combates entre paramilitares y guerrilleros adquieren desde un principio contornos apocalípticos. Salvador, el sacerdote del pueblo, les dice a los habitantes que se refugien en la iglesia. Las iglesias del mundo, quebradizas en el fondo, aparentemente perennes por el silencio que saben conservar en sus recintos, todas con las puertas abiertas para que los hombres entren y se sientan amparados durante los instantes ilusorios de las preces. La de San Pablo Apóstol es chica, la han construido los mismos habitantes. Allí rezan a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen Santísima, con plegarias surcadas de reminiscencias africanas. Mide 20 metros de largo por 10 de ancho. Tiene una puerta de metal y unas cuantas ventanas de hierro moldeado. Está levantada en el centro del pueblo, al lado de rústicas moradas de madera, para recordar que Jesús es parecido a los negros de Bojayá, pobre, de piel oscura, con olores recios. Y ahora está recibiendo las familias que llegan con sus pocos avíos. Casi todos están descalzos y son pocas las prendas que visten. Pantalonetas, camisillas, faldas. Algunos traen gallinas de ojos asustados. La marrana entra con su cría reciente de 10 marranitos. Hay perros sarnosos y gatos escuálidos. Todos ellos entran en la iglesia. Entran 50 personas, entran 100, 150, 200, entran 300 personas. La iglesia está más colmada que nunca. Afuera empieza a llover torrencialmente. Entre todos, desesperados y a la vez esperanzados, arrinconan las bancas. En el centro ponen colchonetas, esteras, sábanas, cobijas. Salvador intenta acomodar a la gente,
Pero hay un momento en que es imposible y unos y otros se ubican de cualquier manera. Solo el altar permanece despejado. En él hay un Cristo que, con sus brazos extendidos en la cruz, recibe a los huyentes de Bojayá. El miedo se apretuja todavía más en el recinto. Hasta los marranos y los gatos y los perros tienen miedo. Hasta el Padre Salvador y el Padre Cristóbal y el Padre Antonio tienen miedo. La lluvia ha cesado y las balas vuelven a arreciar. El rezo entonces se eleva. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dicen los padres. La gente en una sola voz negra y compacta se le une. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y están diciendo líbranos del mal, cuando la primera explosión sacude los cimientos de la iglesia. Itzmenia, la loca de Bojayá, grita. Es como si tuviese un demonio en su cuerpo, como si con sus gritos quisiera expulsar el ángel exterminador que viene volando en el aire de las detonaciones. Abre los ojos, los entorna, se persigna, evoca a Olosa, a la negrita virgencita suya. Pero nadie puede controlarle a sus convulsiones que parecen danzas desenfrenadas del África lejana. De repente, Itzmenia sale corriendo. Una bala se le incrusta en el pecho, cae en medio de la calle empantanada. Enseguida se lanza otra pipeta de gas que cae más cerca de la iglesia. Los paramilitares se han protegido en los costados y la parte de atrás del templo. Usan a la población como escudo, pero para la guerrilla no hay escudo que valga. Un muchacho recibe la orden de lanzar la tercera pipeta. El tanque vuela por los aires y cae en el centro de la feligresía. Sucedida la explosión, el Padre Salvador abre los ojos. Abre con esfuerzo los ojos y ve. Ve un cuerpo sin cabeza dando vueltas con los brazos extendidos. Lo cierra de nuevo. Todo es una alucinación, se dice el Padre Salvador. Espabila varias veces y ve a un gato sin pelo con los ojos rojos y el lomo erizado. Vuelve a abrirlos con fuerza. El Padre Salvador piensa que está soñando y vuelve a cerrar y abrir los ojos. Ve entonces vientres abiertos, manos y piernas desmembradas. Hay gritos y lamentos por todas partes. Mujeres y hombres embadurnados de tierra, de acerrín, de humo, de sangre. Cristóbal, el otro padre, sale despavorido por entre el caos y se pierde del campo visual de Salvador. Este está herido en la cabeza. El cuerpo le duele, las piernas le tiemblan. En medio de la confusión, arma una bandera blanca, da voces, pide calma sin saber cómo, organiza atropelladamente una hilera de espectros, y los espectros van saliendo de la iglesia, también salen de las otras casas, salen del hospital, salen de la casa de las monjas agustinas. Son centenares de fantasmas los que siguen al Padre Salvador. Atraviesan el fuego de los guerreros enarbolando las prendas blancas. Se preguntan en coro, ¿quiénes somos? Y en coro responden, somos civiles. Otro estallido sobreviene. La gente pregunta con más fuerza, ¿qué queremos? Y en coro se responde, la vida. Logran, por fin, llegar al río. El Padre Salvador forma los grupos para que alcancen las embarcaciones. Ramírez pudo llegar a Bojayá 3 días después. Ramírez recorrió los vestigios del templo.
En algún momento hizo una pausa para mirar por dónde pisaba. Vio un perro carbonizado, vio un manojo de miembros humanos que no logró identificar. Vio el Cristo crucificado, se distanció, enfocó su cámara y disparó. La cabeza, el tórax sin brazos y un pedazo de pierna del Cristo están en el primer plano. Bancas, ropas, tablas, libros, cocas, platos destrozados en medio de la tierra y el agua. Al fondo está la puerta y las ventanas derruidas. La luz de afuera entra por ellas con sed descomunal. Profesor, qué relato más impresionante. Pues cómo ejemplifica en realidad la realidad de muchos países en Latinoamérica que viven o que han tenido estos procesos de tanta violencia. En lo personal, a mí me recordó viajo una vez al año a El Salvador, tenemos una iglesia hermana allá con la que vamos a trabajar una vez al año. Y hay una iglesia a la que siempre nos llevan, se llama la Iglesia del Rosario. Y bueno, tiene una arquitectura bellísima. Para mí lo que me impresiona de esa iglesia es la historia que tiene. Y fue que una vez, aquí sí voy a pecar porque no recuerdo el año, hubo un enfrentamiento en la plaza que hay al frente de la iglesia, y mucha de la población, muchos de los civiles lo que hicieron fue meterse a la iglesia para salvarse de esta guerra, de los balazos, de la muerte, pero estuvo ahí atrapado durante muchos días. Muchos días. De hecho, si ustedes van y la visitan, van a encontrar los balazos en las puertas. Todavía están los agujeros ahí. Y lo que me da todavía escalofríos es que en ese enfrentamiento muchas personas que estaban dentro de la iglesia murieron, pero no había cómo sacar sus cuerpos. Entonces lo que hicieron fue abrir un hueco en el piso de la iglesia, despedazar el piso, abrir un hueco y ahí enterraron a estas personas que murieron. Y si uno va ahorita, lo que va a encontrar es como un mármol en el piso, donde cuenta que ahí están enterrados los cuerpos de estas personas. Y de verdad que este relato que acabamos de escuchar, bueno, me recordó mucho esto y nos recuerda también esta parte violenta que hemos vivido en Latinoamérica. Costa Rica no tanto, pero hay muchos países que sí han sufrido muchísimo por las guerrillas, por los militares o enfrentamientos que ha causado mucho dolor, ¿verdad? Sí, sin duda, eso es un tema que conecta a cualquier lugar y cualquier momento. Eso es lo interesante de este relato. Se puede ver también el documental donde se narra, se llama El Testigo, es sobre el trabajo de Jesús Abad Colorado, es un fotoreportaje de guerra, donde él como fotógrafo recoge esos diferentes momentos. Montoya lo que hace es crear un personaje que se llama Ramírez, y este personaje es Andrés Ramírez. Él empieza a vivir como si él fuera el fotógrafo que hizo estas fotos, que en realidad son de Colorado, y a contarlas, a vivenciar, a buscar las víctimas, a encontrarse con ellas, porque la gente efectivamente encuentra ahí entre la religión, o sea, la religión se convierte en espacio de refugio y, toda experiencia religiosa tiene como sus mitos, sus símbolos y sus ritos, además de sus lugares sagrados. Acá se mezcla ese lugar sagrado, que es el lugar donde acontece el rito de la iglesia, es casi como un performance. O sea, en parte todo lo que se hace en una iglesia es la teatralización de una creencia, es volver a vivir el mito, volver a contarlo, y acá acontece de la forma más cruenta y más violenta, y es presentar a ese Cristo mutilado como terminaron las demás personas. Algunos, como en el caso de El Salvador, perecieron adentro y otros se salvaron, pero en esta la bomba explotó y murieron todas las personas adentro. Incluso en el documental hay descripciones gráficas muy fuertes, hay incluso descripciones de cómo los fetos de las mujeres embarazadas se estrellaban contra las paredes. Obviamente eso nadie lo vio, pero es el testimonio posterior y es esa huella y esa marca que queda ahí. Entonces, efectivamente, sí, es la literatura tratando de rescatar sobre todo los aspectos emocionales, porque con eso es que nos quiere conectar la obra,
conectarnos precisamente con aquello que nos duele y, como digo, vincularnos con la empatía, y la empatía entendida como estar en ese pathos del otro, vivenciarlo y no pasarlo meramente por un discurso racional. Porque, digamos, si nosotros analizáramos el fenómeno de Jesús y de la muerte y de la cruz desde una perspectiva histórica, llegaríamos a ciertas conclusiones, ¿cierto? Pero si lo vemos desde una recepción estética, ahí estamos hablando de sensaciones, ahí estamos hablando de cosas que nos atraviesan y que vinculan nuestras emociones, tan exacerbadas por algunos y otras veces tan aplanadas y aplastadas por otros, metiéndolas en el mundo de la razón. Por eso es que la literatura, la poesía, es precisamente que nos acontezca algo con la obra, que algo nos pase y que no seamos iguales después de enfrentarnos a ello. Bueno, sí, muchos de los poemas que pude leer en este texto casualmente me llevaron a eso, a reflexionar, a ver incluso el momento de la muerte de Jesús o este momento de la cruz reflejado en otros aconteceres, en otras historias, ¿verdad? Y me parece hermoso este trabajo, porque cuando yo pensé en Poesía y la Cruz, yo dije, mira, van a romantizar un momento, un poco esta muerte tan violenta, que es lo que mucha gente ha hecho, ¿verdad? Lo ve de una forma muy bonita, muy romántica, y en realidad fue todo lo contrario, lo hizo más vivencial, más real, a través de diferentes voces, y me encantó mucho ese proceso. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que retomáramos un poquitito la parte de la literatura de la crucifixión, de la parte de la cruz, que eso usted lo aborda un poquitito en la introducción del libro y me parece que es algo muy importante, deberían saber, ¿verdad? De la parte histórico de la crucifixión y tal vez nos da sus reflexiones finales y con eso nos estaríamos despidiendo. ¿Qué le parece? Sí, claro. Básicamente, sí, hay datos, o sea, de Jesús históricamente, los historiadores como tal, aparte del ámbito de la investigación teológica, tienen muy pocos datos. Algunos debaten si existió, si no, lo más probable es que sí haya existido la figura, y los datos que se pueden rescatar es que le hizo bien a la gente, ahí entra el discurso de los milagros, sea como sea que haya acontecido, ¿cierto? Incluso actualmente hay gente que no sabe explicar ciertas sanaciones, entonces también es un asunto pues desde la postura que se tome. Por el otro, que murió crucificado por el Imperio Romano, por el delito de lesa majestad, y lo más probable es que hubo una confabulación entre ciertos sectores judíos, no todos, no fueron todos los judíos los que mataron a Jesús, fueron ciertos sectores, especialmente los saduceos del templo, esa rama desapareció del judaísmo, con los representantes del Imperio Romano, porque consideraban que este hombre estaba dando unas enseñanzas que eran muy peligrosas frente al poder político de Roma. Entonces murió crucificado por delito de lesa majestad, y esos son los datos que se tienen, ¿cierto? Efectivamente, Ivonne Guevara tiene un texto muy bonito que se llama Antropología Religiosa, Lenguaje y Mitos, y en ese librito, que en realidad fueron unas conferencias que ella dio desde su perspectiva feminista, un movimiento que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, ella dice ahí que fue tan impactante esta muerte que la gente tuvo que hacer algo con ella, y al hacer algo con ella empezaron a crear, a creer y a vivir y a sentir realmente esa idea de que él habitaba en medio de la comunidad, que había resucitado en medio de la vida de la comunidad, y se empezó a gestar este símbolo, ¿cierto? Entonces, digamos, datos históricos son muy pocos, pero hay muchos acontecimientos que tienen, que no están datados por la historia y también acontecieron, pero sobre todo es como acontece en la vivencia de las personas. Por eso se dice que la cruz es un hecho hermenéutico. Es hermenéutico porque es un símbolo, y el símbolo, como dice Ricker, da que pensar. Es decir, no se agota en una explicación histórica, no se agota en una alegoría religiosa, no se agota en lo que significa para mí. Es decir, si alguien lo explica históricamente, sigue dando que pensar.
Si alguien lo usa religiosamente en un espacio, por ejemplo, de una predicación, sigue dando que pensar y más aspectos que pensar. Si alguien lo vivencia, sigue dando que pensar. Es decir, nos acompaña y es inagotable. Por eso tiene un plus de sentido. Ese es el caso, pues, de la imagen de la cruz, y es una imagen que incluso ha sido valiosa para personas de otras perspectivas. Hay un poema muy bonito de Fernando Pessoa en las odas de Ricardo Reis, no lo incluí ahí porque solo ahí me quise concentrar en los latinoamericanos, pero Fernando Pessoa tiene un poema que dice: no a ti odio, oh Cristo, sino a los tuyos, desde una perspectiva muy pagana, y hace una crítica a los cristianos, pero dice definitivamente Cristo era el Dios que faltaba en el panteón de dioses que existía en el mundo, porque era un Dios herido, era un Dios joven, era un Dios sufriente, y es la contracara de todos los otros dioses. Los otros dioses son poder, nadie puede evitar, por ejemplo, un ataque de la diosa de la guerra, de Atenea, o, por ejemplo, incluso una flecha de Apolo es inevitable, o una violación de Zeus, porque Zeus también era pues tremendo personaje, bastante fogoso y a veces abusivo, pero este otro es el contrapoder, y el contrapoder es el que está con los crucificados, y desde ahí digamos que tiene un valor muy importante, incluso en el mundo fenomenológico de las religiones. Es decir, es una cosa muy particular que ha ocurrido, ¿no? Y que ocurre con el cristianismo, y que es muy propia del cristianismo, y casi, o sea, prácticamente ninguna otra religión la tiene, que es un Dios sufriente hasta el punto de morir con los seres humanos y morir por los propios seres humanos. Ahorita escuchándolo, qué impactante, y cómo desde Latinoamérica de verdad se hace esta relectura de Jesús naciendo en medio de nosotros, sufriendo con nosotros, viviendo lo que este continente le ha tocado vivir, que ha sido bastante duro, ¿verdad? Y eso se ve muy reflejado en este trabajo también. Para los que les interese este texto, está a punto de salir la publicación. El texto se llama La poesía de la cruz, interpretaciones literarias de la muerte de Cristo. Fue escrito por Juan Esteban Londoño, que es el invitado que tenemos hoy, con quien estamos hablando, ¿verdad? Y lo pueden encontrar en la tienda en línea. La tienda la pueden ubicar en la página vl.ac.cr. Además de esta publicación, que todavía no ha salido, está a punto, van a encontrar otros textos que este profesor tiene, además de otras publicaciones de otros profesores y profesoras de la universidad. Profesor, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Si gusta, nos da sus palabras finales, nos despedimos y espero muy pronto poder tener la oportunidad de volver a grabar con usted. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por compartir. Y sí, siempre queda como abierta el diálogo, así como queda abierta la poesía y la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un placer acompañarlos en este tercer espacio. Pronto vendremos con más, tenemos muchísimas más sorpresas para todos ustedes, y este fue el podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Muchísimas gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, buscarnos en Facebook como Universidad Bíblica Latinoamericana, o también ver nuestra página vl.ac.cr. Para mí, Raquel Huerta, fue un honor poder tener este espacio con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.